Hace 3 años yo sabía 2 idiomas, pero no sabía aprender idiomas. Y lo más raro no es eso. Lo más raro es que yo estudiaba idiomas desde hace años. Libros, reglas, clases, pero cuando tenía que hablar, se me quedaba todo en blanco. Por cierto, en los comentarios me preguntan muchísimo lo mismo. ¿Y cómo es que hablas tan bien nuestro idioma? Qué buen manejo del castellano. ¿Dónde lo has aprendido? ¿Cuánto tiempo le llevó a aprender español? Y la verdad es esa, durante muchos años yo tampoco sabía cómo se aprende un idioma. ¿Cómo van todos? Yo me llamo Artem, bienvenido a mi canal, tengo 16 años y últimamente vivo en Uruguay, pero soy de Ucrania. Y también, feliz año nuevo y feliz Navidad a todo el mundo. Yo nací en Ucrania, el ruso y el ucraniano ya estaba en mi cabeza desde chico. Y por esto pensé algo muy peligroso, que aprender idiomas es fácil, hasta que intenté aprender otro. Ahí entendí que no tenía ni idea de cómo se hace. Cuando me fui de Ucrania, ya lo conté en otro video, me di cuenta de algo muy importante. Acá no podía estudiar idioma, tenía que usarlo. Antes de seguir, aclaro algo muy importante. Obviamente, la gramática es la base de cualquier idioma y es muy importante. Pero saber reglas no es lo mismo que saber hablar. Yo sabía reglas, pero hablar no podía. Así que ahora te voy a contar qué es lo que realmente hizo la diferencia. Entonces, bienvenido a mi nuevo video. 5 consejos para poder empezar a hablar un idioma. Para explicarlo fácil, voy a usar una metáfora. Aprender un idioma es como construir una casa. Y si los cimientos están mal, no importa cuál linda sea la fachada o el plano de la casa. Primer consejo, practica todo el tiempo. Yo recuerdo situaciones muy concretas. Quería decir algo simple, lo dije mal. La persona me miró raro, me pidió que repita. Sentí vergüenza, pero esa frase se me quedó para toda la vida. Entonces, solo con práctica, de verdad logras empezar a hablar. Segundo consejo, quita el miedo. Yo no tenía miedo al idioma, tenía miedo a equivocarme. En mi cabeza pasaba esto. Pensaba la frase, revisaba los tiempos, buscaba la palabra perfecta y mientras tanto la conversación ya había acabado. Un día entendí algo clave. No hablaba mal porque era tonto, hablaba mal porque estaba aprendiendo. Entonces, solo cuando quitarás el miedo, de verdad vas a poder empezar a hablar el idioma. Tercer consejo, rodéate del idioma. No solo el idioma de las clases, sino un idioma real. Empezá a ver videos en YouTube, películas, escuchar música en el idioma que estás aprendiendo. Si todavía te resulta difícil, usa subtítulos. Si aún así todavía no tienes un nivel suficiente, empieza con dibujitos animados, que usan un nivel de idioma muchísimo más simple, pero igual siguen siendo un idioma real. Y hay otra herramienta que me gustaría aconsejaros que me ayudó muchísimo. Se llama Lyrics Trainer. Es una página web donde escuchas las canciones y luego completas las palabras que faltan en su letra. También te aconsejo cambiar el idioma de tu celular, ya que un humano promedio pasa de 4 a 6 horas usándolo. Entonces, ¿por qué no se puede aprovechar este tiempo? Así aprendes sin darte cuenta. Cuarto consejo, aprende lo que realmente necesitas. Si te gusta el deporte, aprende el vocabulario del deporte. En mi caso, aprendí el idioma viendo los partidos de fútbol y básquet, escuchando entrevistas, leyendo revistas deportivas y simplemente mirando los memes. Así, aparte de progresar más rápido, simplemente disfrutas del aprendizaje. Si querés ser programador, no tiene sentido memorizar la tabla periódica. Cada uno decora su casa como quiera. El idioma es igual. El quinto consejo suena así: habla simple. Yo antes pensaba que hablar un idioma significa hablar complicado, con frases largas, palabras difíciles, y eso hacía que hablaba peor. En un idioma, menos es más. Frases cortas, ideas simples. El idioma no es para impresionar, es para comunicar. Y algo clave, tenéis siempre lo que yo llamo frase de emergencias, como por ejemplo, perdón, estoy aprendiendo el idioma, o perdón, ¿puede repetir por favor más lento? Eso baja la presión y te permite seguir hablando. Entonces practica, quita el miedo, rodéate del idioma, aprende lo que te sirve y habla simple. Hace 3 años yo estaba perdido, hoy hablo, y no porque sea especial, sino porque entendí la clave. Si me preguntaras esto hace 3 años, te hubiera dicho cualquier otra cosa. Hoy te digo esto, no necesitas hablar perfecto, necesitas empezar. Si estás aprendiendo un idioma y sentís que no avanzas, tranquilo, no vas lento, vas en proceso. Y aquí se termina este video. Espero que os haya gustado. Dejen por favor sus preguntas en los comentarios y a las más interesantes voy a responder en mis próximos videos. También compártanlo con todos los que están aprendiendo un idioma ahora mismo. Y nos vemos en mis próximos videos. Cuiden a vosotros mismos y a vuestros familiares.